Bienvenidos a Punto de Letra. No les he hablado hace mucho sobre temas creativos en realidad, así que esta semana habrá un video más en la sección dedicada a la creatividad, ya que los poquitos que habían votado en la encuesta que hice hace unas cuantas semanas solicitaron más temas de esta sección. A mí pues me encanta investigar sobre este tema, a decir verdad, porque aprendo un montón también. La mayoría de personas cree que la creatividad depende únicamente de la imaginación, pero en realidad las ideas más brillantes surgen cuando la imaginación se combina con pensamiento crítico. Así muchas personas no son menos creativas que otras, sino que simplemente no acostumbran a pensar críticamente, porque las mejores ideas casi siempre nacen del cuestionar lo establecido. Un claro ejemplo, cuando Netflix cuestionó la televisión tradicional. Sin más preámbulos, hoy vamos a hablar del pensamiento crítico como algo indispensable para la creatividad. El pensamiento crítico, en términos generales, se refiere a analizar información, a cuestionar ciertas ideas, a evaluar posibilidades y a detectar errores. En esencia, significa pensar mucho más allá de lo superficial. No quiere decir criticar de manera destructiva todo lo que tenemos enfrente, más bien implica no aceptar automáticamente lo primero que vemos, escuchamos o creemos. La creatividad pues implica resolver problemas en realidad, encontrar nuevas formas de abordar diversos temas, conectar ideas y mejorar algo existente. Por ello está tan ligada al pensamiento crítico. La creatividad aparece cuando dejamos de preguntar cómo se hace y empezamos a preguntar por qué debería hacerse así. Ejemplos de esto, pues en nuestro ámbito gastronómico, un claro ejemplo pues sería cuando un cocinero o pastelero crea su propia receta, es decir, el tema de la cocina de autor, que es un tema que nos apasiona a muchos. Y otro ejemplo claro sería un estudiante de cualquier ámbito encontrando una manera más eficiente de aprender. Influye de varias maneras. Primera manera, ayuda a cuestionar lo establecido. La creatividad se origina cuando alguien desafía una idea común. Claros ejemplos de esto, cuando Spotify cuestionó el tema de comprar música. Segunda forma, hacer preguntas constantemente. Hacer todas las preguntas que nos ayuden a aumentar la creatividad. El punto de partida pueden ser interrogantes como te dije al principio, ¿por qué? Otras preguntas, ¿qué pasaría si? ¿O hay otra forma de hacer esto? Tercera forma, evita ideas sin mucho fundamento. Muchísimas ideas parecen excelentes al principio hasta que las analizas bien. El pensamiento crítico ayuda a detectar errores, como te decía, a mejorar ciertos conceptos y a construir ideas que sean más sólidas. Cuarta forma, no casarte con la primera idea. Esta forma va de la mano con la anterior y no me refiero al miedo al compromiso que dicen que tenemos algunos. En sí, las personas más creativas prueban,
corrigen, destruyen y reconstruyen cada día. Quinta forma, posibilita conectar ideas distintas. Las personas creativas observan, analizan patrones y conectan áreas o ámbitos diferentes. Si te pones a pensar en esto, las personas más creativas hacen esto con una facilidad impresionante. Un claro ejemplo de esto, Steve Jobs, el creador de Apple y de muchos elementos más, combinó tecnología, diseño, arte y simplicidad. Por cierto, yo te voy a hablar de Steve Jobs, por supuesto que sí, porque es un gran ejemplo de innovación. Te hablaré de él en su momento. No te voy a prometer una fecha específica porque tengo que organizarme, si puedo este año, si no será el siguiente. Él, pues creo yo que se merece su propio video. Sexta forma. Reduce la pseudo-creatividad. Hoy muchas personas copian tendencias sin hacer ninguna variación interesante. Otros repiten fórmulas desarrolladas por otros sin hacer ningún cambio. Imitan contenido en ámbitos varios como si no pudieran pensar por sí mismos. Es decir, la gente está copiando. Sin embargo, el pensamiento crítico permite autenticidad y originalidad real. Sin pensamiento crítico, la creatividad puede convertirse solo en repetición de ideas ajenas, disfrazada de originalidad. Ten mucho cuidado con esto. Es cierto que entre todos nos copiamos un poco, porque tomamos herramientas de otras personas y hacemos variaciones. Eso es muy cierto. Pero otra cosa es robar ideas ajenas y robar el crédito a los autores reales de estas ideas. Esto es algo que veo mucho, lamentablemente, y es algo que me hace cuestionarme mucho también sobre quiénes realmente son las personas más creativas. Hablaré de 3 técnicas indispensables para esto. Primer punto, el pensamiento bifocal, divergencia versus convergencia. Yo quise abordar antes el pensamiento divergente y el pensamiento convergente porque era necesario antes de hablarte de este tipo de pensamiento y su influencia en la creatividad. La creatividad exitosa requiere de 2 momentos distintos, que no deben mezclarse al mismo tiempo para evitar confusiones según los expertos. Primero tenemos la fase divergente, es decir, la creatividad en su estado puro. Es el momento de generar el mayor número de ideas sin juzgarlas. Aquí el pensamiento crítico debe incluso apagarse, momentáneamente al menos, para no matar la innovación antes de que se origine. Luego tenemos la fase convergente, es decir, la del pensamiento analítico. Es el filtro en realidad. Aquí es donde aplicas el análisis mediante un juicio concienzudo para seleccionar, pulir y descartar la idea. Como conclusión de esta técnica, la creatividad falla cuando criticamos demasiado pronto, porque esto puede generarnos bloqueo de ideas, o cuando no criticamos nada, es decir, cuando nuestras ideas pues no son tan buenas, no son tan pulidas. Segunda técnica, la incubación y el ocio creativo. Las ideas profundas necesitan tiempo. De hecho, hay un concepto técnico detrás llamado incubación. El pensamiento crítico
plantea el problema correctamente para que el subconsciente pueda trabajar en él. Sin una buena pregunta crítica previa, el cerebro no tiene nada que incubar. Tercera técnica, el concepto de restricciones creativas. A veces creemos que la libertad total fomenta la creatividad. En muchos lugares nos han dicho eso, ¿verdad? Pero es al revés. El pensamiento crítico se encarga de definir las limitaciones. Por ejemplo, si estás en un proyecto, cuál es tu presupuesto, qué materiales tienes, el tiempo que tienes para el mismo o el público para el cual va a ser dirigido este proyecto o esta idea. Ser creativo no es hacer lo que sea, es encontrar una solución brillante dentro de un marco de limitaciones. El pensamiento crítico es el que define ese marco, a decir verdad. Aquí te daré recomendaciones que he visto usar a la gente más creativa que he conocido y de la que he leído. Y también a la que he visto, por supuesto, en redes sociales y en persona y así. Primero, cuestiona las cosas. No aceptes todo automáticamente. Analiza las cosas y las ideas en sí. Segunda recomendación, aprende sobre temas distintos. La creatividad conecta diversos ámbitos. En realidad, la gente creativa que más admiro personalmente es capaz de desarrollarse en varios ámbitos. No precisamente va a ser la mejor o el mejor en todos esos ámbitos, sino que tienen la capacidad de aprender de cada uno de ellos y tomar ideas de esos ámbitos para sus proyectos principales, digámoslo así. Ejemplo de alguien que dominaba varios ámbitos incluso, pues era bastante relevante en muchos de ellos. Cuando la gente siempre habla de genios, yo creo que uno de los más grandes, sin lugar a dudas, es Leonardo da Vinci. Este italiano era pintor y también tenía los siguientes oficios, profesiones, como quiera llamarlos: anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, era escultor, era un gran filósofo, era un ingeniero, era un inventor, músico, poeta, urbanista. En realidad, su genialidad no era solo saber de todo, sino su capacidad de observación sistemática. Él no veía la anatomía y la ingeniería, por ejemplo, como cosas separadas. Usaba la lógica de una para resolver la otra. A eso se le llama transdisciplinariedad. Y nosotros, quejándonos, haciendo 2 o 3 cosas. Da Vinci se mofaría de nosotros con gusto, creo yo. Vamos con la siguiente. Escribe ideas constantemente, las tuyas y las de otros, para inspirarte en esas ideas y hacer variaciones a esas ideas ajenas. Una ocasión, mientras escuchaba una entrevista, que siempre me gusta escuchar entrevistas, de una persona relevante que ahora ya no recuerdo porque esto era hace varios años, él decía que le impresionó mucho cómo uno de sus mentores, que sabía muchísimo, durante una conferencia que dio otra persona, obviamente, permaneció en silencio y solo tomó notas. No participó en comentarios que casi siempre buscan pretender que se sabe igual o más que el conferencista, que siempre pasa en las conferencias, al menos en las conferencias a las que yo he ido. Solo se calló, escuchó y tomó apuntes. Decía que él se sorprendía porque esa persona era sumamente relevante en su ámbito. Sin embargo, aún
siéndolo y aún sabiendo tanto, no había olvidado la importancia de aprender siempre de los demás. Vamos a la siguiente. Debate contigo mismo. Nos encanta debatir con los demás, ¿ok? Especialmente cuando eres un tanto peleón. Yo era así hace unos años. Me encantaba debatir por razones varias. Casi siempre para ganar queremos debatir, ¿verdad? Como si al mundo le debiera interesar todo lo que decimos. Amamos argumentar para probar diversos puntos, con tal de quedar como los más inteligentes o los más creativos. Si te pones a pensar de manera práctica, los creativos no tienen que probar nada. Los más creativos que yo he conocido o de los que he leído o de los que yo me he interesado y de seguro muchos de ustedes no desperdician tiempo discutiendo innecesariamente, hacen buenas preguntas a los demás y los escuchan. Se hacen buenas preguntas a sí mismos y casi siempre se reconocen ignorantes. Sin embargo, su ignorancia no los detiene. Alimenta sus procesos creativos. Entonces, las preguntas adecuadas serían algo así como: ¿y si estoy equivocado? ¿Qué otra perspectiva existe? ¿Qué puedo aprender de personas que son más creativas que yo? ¿Cuál es el proceso creativo de tal o cual persona del que puedo aprender para mejorar mis herramientas creativas? La siguiente es reducir el consumo automático. Mucho contenido rápido reduce en realidad profundidad mental. Así que puede que no sea tan buena idea el scroll infinito en redes sociales, por ejemplo, porque nos distrae más y nos distrae específicamente cuando deberíamos estar enfocados. Nos roba tiempo y, a decir verdad, nos roba mucha creatividad que deberíamos estar aprendiendo. Entonces, no olvidemos que debemos disciplinar el tema del scroll porque el scroll daña la atención de nuestro cerebro. Esto se explica mucho en el libro de Marian Rojas Destapé, que pues la reseña lo tienes en mi canal de TikTok. Te recomiendo mucho ese libro. Ahí tratan mucho el tema de por qué el scroll no es positivo para el cerebro especialmente. Ok, entonces regresando al tema, en lugar de scrollear infinitamente en redes, pues mejor centrarse en una idea a la vez e ir analizándola e ir ajustándola y demás. Recuerda que las ideas profundas necesitan tiempo, observación y reflexión. Solo diré que tal vez la creatividad no sea un don reservado para unos pocos, quizás sea más bien la consecuencia natural de observar mejor, de cuestionar más y de atreverte a pensar diferente. Recuerda que la fórmula de la creatividad, no para mí, sino para los expertos en este tema, es imaginación más pensamiento crítico. Si solo tienes imaginación, pues tienes algo fantasioso. Si solo tienes pensamiento crítico, tienes análisis y nada más. Necesitas ambos para crear algo que sea real y que sea valioso. Eso, y pues no me corté el pelo. Lo que pasa es que los churros siempre se encogen, siempre. Es algo que siempre me ha pasado, es como si crecieran cuando está mojado el cabello, pero luego se encogen un montón. Ok, sé que eso era irrelevante, pero bueno. Eso es todo, nos vemos la próxima ocasión, que estén muy bien, que lean mucho sobre creatividad, que se abran a ser más creativos,
que no crean que no son creativos, que creo que es algo que nos limita a todos. Todos hemos pensado que no somos tan creativos como otras personas, pero si somos sinceros, todos tenemos algo, así que hay que potenciar eso. Muchas gracias por ver, espero hayas llegado hasta el final, nos vemos en el siguiente video, que estés muy bien.